nuevo aquí en La Faena Diaria, en Economía y Mercado, transmitiendo por Teleradio América para todos ustedes nuestro programa. Bueno, teníamos ayer dos comentarios que pudieran ser concatenados en el día de hoy, sin embargo, empezaremos con el primero y que tiene que ver con el asunto del COVID, y es el comentario que hacíamos de las declaraciones del ministro de Salud, que había dicho el Ministerio de Salud sobre la ivermectina, y habíamos presentado las recetas médicas que emitidas por el propio doctor Plutarco Arias, el ministro de Salud Pública, en Unión Médica en Santiago, en su centro médico, que contradecían pues lo que se señalaba a través del ministerio. Entonces, en el día de ayer, parece que, bueno, porque realmente generó noticia el tema por la contradicción, por lo que muchas personas la están usando, entonces retomó el tema y señaló que, ¿no? Dice que ve positiva la acción de la ivermectina, pero que está siendo estudiada. Dio una especie de step back, un pasito atrás, que está bien, que está bien. Dice el ministro que a pesar de los resultados positivos obtenidos en República Dominicana, los pacientes contagiados con el COVID, se continúa la evaluación, o sea que no hay una definición médica real, que eso es lo que decía. No vamos ahora a ponernos en contra de una realidad que está haciendo otros médicos, la respaldan, por ejemplo, en la zona de Cibao, en el grupo Bávaro, el grupo Rescue, el doctor José Natalio Redondo señala que ha tratado más de 1.300 pacientes con una efectividad de 99%. Y que se curan entre 10 y 21 días, lo cual es excelente. Entonces, ante esas obtusas realidades, uno no entendía, y lo señalábamos ayer, y lo llamábamos a recapacitar, porque el ministro se metía en ese tema que realmente no aportaba nada, porque al final no te está haciendo daño, y si es un antiparasitante y te cura los parásitos, pues vermífugo sea, o bienvenido sea, o sabrá Dios, como diríamos. Entonces, eso es importante. El doctor, rectificó y dice que un medicamento que lo están hasta pidiendo los dominicanos que viven en el exterior. Ustedes saben, en Estados Unidos uno se muere sin poder comprar, uno se muere sanito, sin poder comprar ni medicina, porque si no es con receta médica y no te venden nada, aquí uno compra muchas cosas, lo cual tampoco es lo correcto. Uno debe ir a su facultativo, debe ir a su médico y que él le recete, uno no automedicarse. Pero también no puede uno echar por el lado, tirar por la borda la sabiduría popular, porque realmente hay experiencias acumuladas que realmente funcionan, simplemente funcionan. Pues saludamos y nos alegramos que el ministro de Salud está aprendiendo y ha corregido esa innecesaria discusión que generaba al referirse de esa manera a esa medicina que está siendo usada de manera profiláctica por muchas personas, la están usando. Entonces, es indiscutible que a Trump le pusieron unos medicamentos monoclonales, pero eso cuesta un ojo de la cara y sabrá Dios si lo consigue, porque eso solamente lo están usando por allá. Y muchos retrovirales y el Remdesivir, que cuesta un ojo de la cara y la mitad del otro. Entonces, por eso ustedes ven que en Estados Unidos, antier le señalaba que había habido record highs. Pues ayer se vuelve a un récord. Todos los días se están rompiendo los récords allá. Desafortunadamente, en el día de ayer en Estados Unidos hubo 4.327 muertos. Repito, 4.327 muertos en los Estados Unidos, la primera potencia del mundo. Ese país que hoy está en un desbarajuste por ese presidente que debió haberse ocupado de esto, y es lo que está en politiquería y en destruir la institucionalidad de esa gran nación. Entonces, los muertos acumulados en los Estados Unidos ascienden a 380.796 al día de hoy, al momento que tomé la noticia. Nosotros tenemos 2.427 muertos, fallecidos. Correcto, chequeaba, revisaba con relación a lo de El Salvador ayer y hacía la comparación. Entonces, eso para nosotros, así como en los Estados Unidos hay
desbarajuste total con eso y la vacuna no da pies con bola, no se están poniendo a la velocidad que se requiere, que la situación amerita, porque no hay gerencia, no hay un líder, el presidente de ese país, no sé para qué quiere seguir siendo presidente, gracias a Dios que le quedan como 8 días, todo el mundo con los dedos cruzados, y ese tema lo trataremos posteriormente, pero en lugar de ocuparse de lo que tiene que ver con la salud de su pueblo, de las cosas importantes, lo que esté es en otra cosa. Entonces, veamos entonces en ese espejo, porque nosotros tenemos 40.000 casos activos, 40.000 activos de contagiados. Señalábamos ayer que nosotros teníamos, el cálculo que hacíamos era que teníamos como 183.000 y que de esos 40 y tantos mil se habían recuperado y que teníamos 40 y tantos miles en proceso. Pues bien, esa es la información que presenta hoy la prensa. Nosotros tenemos 184.788 casos de COVID diagnosticados, de los cuales se han recuperado 139.000, lo que nos da la diferencia, como les señalaba ayer, de 42.494 casos. Ciertamente que ayer no tuvimos decesos, eso es importante, eso es bueno. La tasa de mortalidad, como les señalaba, el problema con el COVID no es su letalidad, no es mortal por necesidad, como decían en los partes policíacos, de que le dieron una estocada que fue mortal por necesidad, afectó un miembro, una parte vital del organismo. Mortal por necesidad. No, el COVID no es mortal por necesidad, su letalidad es de 1 a 1.5%. En el caso nuestro, la letalidad ha bajado a 1.31 en el momento. Pero ¿qué sucede? La positividad del mismo está por alrededor del 30%. De cada 100 que se toman muestras, y se han tomado casi 1 millón de muestras, 900 y tantas decíamos ayer, salen 30% positivos. Esos 30% positivos son los que nos dan esos 40.000 que tenemos. Pero ustedes se habrán dado cuenta de que nosotros tenemos un descontrol con todas estas fiestas bacanales, orgorios que se dieron, y eso va a ir generando mucho más velocidad de contagio, porque el problema de este virus es la cantidad de contagio que satura los hospitales, como les señalaba en el día de ayer, en el caso de California, están hasta aquí, no tienen manera de controlarlo, habilitaron 88 morgues, ya tienen los furgones refrigerados para ir poniendo los cadáveres ahí mientras pueden ir deshaciéndose de ellos, valga el término, desenterrándolo, disponiéndolo como se guste, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahora mismo, en el boletín 299 que emite el Ministerio de Salud, una presión importantísima sobre las camas. Nosotros tenemos ocupadas 72% de las camas de las unidades de cuidado intensivo. Tenemos un 65% y tenemos un 70% de las camas de los hospitales. O sea, solamente tenemos ahora mismo un margen, entonces estaba en 70, 72, 30%. O sea, fíjense ustedes, y entonces cuando usted sale, tenemos 1.245 pacientes hospitalizados, como una ocupación de las camas en el sector público, 46%, y en el sector privado vemos en las redes, como señala el doctor Ureña, como señalan doctores que activan, dicen que tienen la presión de las amistades y los familiares y los parientes y amigos para que les busquen, faciliten camas para poder atender a los enfermos, a los contagiados, que verdad que se les complica. Entonces, señores, vamos a cuidarnos, vamos a prestar atención a este asunto, porque realmente, si de esos 40.000 activos se nos muere el 1%, estamos hablando de 400 personas adicionales, tenemos 2.427, les señalaba, ¿verdad?, que han muerto. Entonces, imagínense ustedes, y si eso fuera que ya hemos llegado al aplanamiento de la curva, porque esa curva nuestra está así, exponencial. Todos nos asustamos en marzo, abril, mayo y los 3, 4 meses que tuvimos confinados, ¿no? Correcto, con razón. Y además, ante el impacto, hoy estamos todos hartos, hastiados. Ayer oíamos que cacerolazos, que hablando de cacerola, porque ¿qué es lo que protege? ¿Qué es lo que plantean? Que hablamos todo, que se permita la libre movilidad, pero tenemos restricciones que no están funcionando de manera efectiva. Ok, tomemos las correctivos, pero tampoco vamos a prestarnos al juego político, a prestarnos a la, ¿qué te diría? Ser indolente, porque tenemos una realidad y las autoridades están tratando de enfrentarla de la manera más adecuada posible.
Entonces, vamos a cooperar, vamos a hacer el distanciamiento adecuado, vamos a comportarnos como Dios manda, vamos a aprender de las otras elecciones. Miren Estados Unidos cómo va, 4.000, qué sé yo cuánto, unos 4.327 muertos solamente en el día de ayer. Mañana veremos, y se supone que eso deberá seguir subiendo, porque con los 100.000 astronautas que tenía Trump en la Casa Blanca, en los parques de Washington los otros días, sin mascarilla, haciendo todo ese desastre, ustedes pueden poner su mano ahí para que se la corten, que ahí habrá un super spreader, como ellos le llaman, un super contagio de ese grupo de gente. Pero bueno, el ejemplo está en que a los legisladores hubo que recluirlos en una habitación de seguridad para protegerlos por las turbas, y habían 6 republicanos por el asunto político que no quisieron ponerse la mascarilla, estando en un área confinados ahí 3-4 horas. Pues el resultado, ¿cuál fue? Se contagiaron como 7 que no estaban contagiados, porque estos indolentes, sin respeto al prójimo, no quisieron ponerse la mascarilla que correspondía para evitar justamente que sucediera lo que sucedió, y se contagiaron. Entonces, nosotros aprendamos de esas realidades, aprendamos de las mismas, porque estamos todos en el mismo barco, y aquí nos afectamos en términos económicos, nos afectamos en términos psicológicos. La manera, como les decía, ahí las autoridades desesperadas cierran los parques. Entonces, eso nos afecta a todos, no gana nadie con esto. Se afecta el bolsillo, estamos sangrándonos económicamente, no producimos lo que tenemos que producir, el estrés, los líos con la policía harta, los desaprensivos de las propias autoridades policiales queriendo pescar en río revuelto. Sabemos que hay muchísimos buenos, pero hay otros que se exceden, hay otros que malinterpretan las instrucciones y las órdenes, y entonces afectan realmente la ejecución de las medidas, porque la gente se hastía y dice, ¿pero qué abuso es este? Porque hay mucho abuso, aunque el jefe de la policía no lo haya querido reconocer, que no gana nada tampoco con hacer como el avestruz metiendo la cabeza en el hoyo, porque el sol está ahí como quiera y no por eso dejarás de verlo. Pero sin embargo, eso no es más que una muestra del hastío, del cansancio, de la fatiga, hasta mental, que se produce, porque es como el cuento aquel. ¿Qué diferencia hay entre el recluido y el carcelero? El preso está de este lado de la reja y el otro tiene que vigilarlo y no se puede ir de ahí. Están prácticamente iguales. Entonces, así están los policías en la calle, pudiendo estar tranquilamente en sus casas, teniendo que estar correteando, carreleando, persiguiendo desaprensivos en muchos casos, y excediéndose con algunas personas que por razón a veces muy lógica se le presenta cualquier circunstancia y no pueden llegar a su casa. Entonces, todo eso no ayuda para nada en este caso. Entonces, vamos a contribuir, vamos a permitir que las autoridades operen de la manera más eficientemente posible para corregir estos aspectos que están afectando la sanidad pública, la salud del pueblo dominicano, y que afectan justamente el desenvolvimiento de las actividades económicas. Vamos a hacer la primera pausa de nuestro programa Economía y Mercado y volvemos en unos instantes.